Bueno, vamos a ver. Sí, perfecto. Bueno, espectrofotometría. Em, Como ustedes ya ven, esto ya lo hablamos 3 veces, hoy es la cuarta vez que lo vamos a ver. El espectro de luz, o sea, la luz blanca, la luz que viene del sol, en realidad se compone de un montón de cosas, ¿sí? Entre ellos partes que son la mayoría que no vemos y parte que sí llegamos a ver. La parte que sí llegamos a ver es esta pequeña porción de la realidad, la otra gran porción de la realidad nos la estamos perdiendo. Y es muy importante esto, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque este equipo, que es el espectrofotómetro, mide este rango y después vamos a utilizar otros equipos que van a ir para los otros rangos, para el rango UV o para el rango IR, que es infrarrojo o ultravioleta. Hoy vamos a ver un poquitito de eso. Hoy nos vamos a meter un poquitito de eso. Nosotros sabemos que este equipo, el espectrofotómetro, entonces tiene dos limitantes. Una, mide sustancias líquidas, no mide sólidos y por supuesto no mide gases. Primer limitante. Segundo limitante, mide solamente sustancias que estén dentro del espectro visible. Quiere decir, sustancias que tengan color visible. A la vista tienen que tener color. ¿Sí? Sustancias que estén fuera del espectro visible no los vamos a poder medir. Sabemos que la ley de Lamberville ya lo habíamos visto y creo que esta ley incluso ya la habían visto en parte de física en cuarto, o algunos la vieron en física en cuarto. Vimos el concepto de transmitancia, absorbancia, la relación que hay entre transmitancia y absorbancia, la relación matemática, la relación que hay entre absorbancia y concentración. Vimos también el funcionamiento interno del equipo y vimos curva de calibración, que es la forma de cuantificar la solución que tenemos. O sea, vimos que todo este equipo lo que hace es cuantificar lo que está adentro de la cubeta. Y ahora el equipo, la guía de lo que vimos hasta ahora está en la página 36. Nos vamos a meter un poquito más en el tema de gráficos, diagramas, longitudes de onda, etc. En la clase pasada vimos que había un equipo que se llama barrido espectral, que nos va a arrojar la información de la longitud de onda de mayor absorbancia que tienen las sustancias. Por ejemplo, esta sustancia de color violeta no se mide en por supuesto que el violeta lo que hace es transmitirlo, o sea que si yo le paso una haz de luz violeta, lo que va a hacer es transmitirlo. Entonces tengo que medirlo en cualquier otro color que no sea el violeta. Pero ahora, voy a elegir cualquiera, puedo elegir el amarillo, el verde, el azul. No, vamos a elegir una longitud de onda específica y lo vamos a medir con este equipo que se llama barrido espectral, que va a ser justamente un barrido, un escaneo de la solución, yendo siempre de izquierda a derecha, y se va a fijar en qué punto la solución tiene la mayor absorbancia. Y en ese punto me lo va a informar que es a la longitud de onda de 526 nanómetros. Por ejemplo, para este caso, ¿no? Si yo tuviera otra solución, como habíamos dicho, la solución naranja del extracto de zanahoria, de los betacarotenos, se van a medir en otra longitud de onda. Los dos picos que tienen, quiere decir que hay dos colores posibles. No, buena pregunta la Natalia. Los dos picos que tienen quiere decir que este color violeta, que no llega a ser un violeta, está compuesto por más de un color. Está compuesto por un color en esta longitud de onda y en esta longitud de onda. Pero la que más absorbe es esta, 526. De ahí viene, por ejemplo, si yo te presento el color rosado. Y yo te di 6 colores posibles, ¿no? La gama de 6 colores posibles. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y el rosado no está. Bueno, el rosado es la composición de más de un color. Entonces, si vos haces el color rosa, ¿no? Si vos haces el espectro visible de una sustancia en color rosa, te va a dar que está compuesta por más de un color, más de un pico. ¿Sí? Entonces, pero vos lo vas a medir al pico más grande, al que más absorba. Ahora, entonces, esto es agua. Esto es un extracto de agua de río que pasa cerca de mi casa, que es el río Luján, que el año pasado lo decidimos analizar. Este extracto de agua, ¿no? Que está purificada porque, por supuesto, salió del río, salió con un montón de bichitos.
Este extracto de agua que está ahí, ¿se puede medir con el espectrofotómetro? A modo de repaso. No, 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 sí, no, 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 no. Ok, genial. Es transparente, exacto. Bien, es sustancia líquida, pero no tiene color visible. Al no tener color visible, no se puede medir con el espectrofotómetro. Sin embargo, a un loco se le ocurrió hacer el barrido espectral, o sea, hacer esto de barrer, esto de buscar la longitud de onda que más absorbe y buscar si hay un color que el agua absorba. ¿Está bien? Y se dio cuenta que hay un color que el agua absorbe la longitud de onda que está en 254 nanómetros. O sea que el agua absorbe una longitud de onda. Pero la longitud de onda es de 254 nanómetros. Acuérdense que el color visible empieza a los 400 y termina en los 700. O sea que 254 está dentro del espectro invisible para el ojo humano. Pero no quiere decir que el agua no absorba, no tenga ningún color. El agua tiene un color, vamos a decirlo así. El agua tiene un color. El tema es que el ojo humano no lo ve, pero lo hay, existe. ¿Sí? O sea, que el ojo humano no pueda verlo es otra cosa. Bien, Anabela. No, bueno, no, pero estabas cerca, le pegaste de Pepe. Eh, entonces nosotros como humanos estamos limitados a ver eso, como estamos limitados a ver un montón de cosas, eh, pero el agua absorbe a 254 nanómetros. Ahora, este científico empezó a ver que dentro del agua que se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Dentro del agua de río, de laguna, de lagos, de mares, etcétera, existe algo, bueno, no solamente por supuesto hay agua, sino que hay un montón de minerales, tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos magnesio, tenemos un montón de cosas que están ahí. Y entre ellas cosas que fue investigando y fue encontrando, encontró la presencia dentro del agua de algo que se llaman nitritos. ¿Qué son los nitritos? Ya los conocen. Pero ¿de dónde vienen los nitritos o qué es lo que causan los nitritos? Bueno, los nitritos vienen de los nitratos. ¿Y los nitratos de dónde vienen? Y acá les vamos a explicar uno de los TPs y después nos vamos a meter. Hoy vamos a explicarle dos TPs. Este es uno, que se llama nitrito, justamente, ¿no? Los nitritos vienen de los nitratos. ¿Y los nitratos de dónde vienen? Bueno, vienen de muchas formas o provienen de muchos lugares, pero la mayoría proviene de la materia fecal de los animales. ¿Sí? Los animales defecan cerca de las lagunas, defecan nitratos, los nitratos pasan a nitritos, los nitritos llegan al agua y están presentes dentro del agua de ríos, lagos, etc. Pero también al humano meterse en el cultivo, el humano empezó a agregarle nitratos a las plantas y a los cultivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nitrogenar el suelo es parte del buen crecimiento de la planta y como que acelera, le da más nutrientes al suelo y permite que el suelo crezca mejor y en algunos casos más rápido, ¿no? Entonces mi soja o mi trigo o mi maíz o lo que esté plantando, no solamente crece sano, sino que crece más rápido. Entonces le agrega al humano, en la agricultura le agrega nitratos al suelo que después se transformarán en nitritos y llegarán por alguna vía de absorción, o sea, la tierra lo va a absorber y lo va a llevar hacia las napas subterráneas, que es el agua que corre por debajo de la tierra, lo va a llevar hacia los ríos, lagos, etc. Entonces, nuestros lagos, nuestras aguas fluviales contienen nitritos. Eso no es problema. El problema es que nitritos en altas cantidades es contaminante y te puede causar la muerte a vos. ¿Sí? En altas concentraciones. Entonces, es muy importante determinar la cantidad de nitritos que tienen nuestras aguas. ¿Sí? El agua potable, el agua del río, para determinar si el agua está contaminada o no está contaminada. Cierta cantidad de nitritos está permitida, pasando ese límite no está permitido. ¿Cuál es el límite? Y ahí entramos en una discusión, pero el límite según la norma argentina es 10 partes por millón. Acuérdense que acá hablamos de cosas muy chiquititas. 10 miligramos por litro
es lo permitido, 10 o menos es lo permitido, pasando de 10 miligramos por litro se considera el agua contaminada. Con lo cual, es por eso también que muchos de nuestros ríos y lagos y etcétera están contaminados, no solamente con nitritos, sino con un montón de cosas. Bueno, hasta ahí la parte teórica. Nos metemos al espectro. ¿Esta solución se puede medir en el espectro? Y a simple vista no. Pero ¿qué pasa? Hay una forma, hay un formato, hay una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Bueno, si nos vamos a la guía en la página 66, en el TP de nitritos, vamos a ver que nosotros los nitritos los medimos con espectrofotómetro. ¿Y cómo hacemos? Bueno, acá tenemos el agua, ¿sí? Nuestra materia prima, agua, H2O, más nitritos, más todo lo que contenga el agua de río, ¿sí? Si a nosotros a esta agua le adicionamos dos reactivos, uno es ácido sulfanílico y otro es alfa-naftilamina, no nos vamos a acordar de eso, los vamos a llamar reactivo A y reactivo B. Muy fácil. Si le adicionamos dos reactivos, reactivo A y reactivo B, el agua, si tiene presencia de nitritos, toma color. Y ahora sí, tengo una sustancia líquida, tengo una sustancia coloreada, la puedo medir con espectrofotómetro. Entonces, este es uno de los ejemplos en donde una sustancia invisible para el ojo humano, mediante una reacción que le dé color a la sustancia, yo la puedo llegar a medir. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que lo que yo le adicione a mi sustancia original reaccione con lo que yo quiero que reaccione, que en este caso son los nitritos, generándole color a los nitritos. En este caso, por ejemplo, se cumple, y después vamos a ver un caso más, que es con el caso del hierro, que también se cumple. Este tipo de metodología es espectrofotómetro con adición de reactivo. Espectrofotometría, perdón, con adición de reactivo. O sea, yo estoy haciendo espectrofotometría a algo que no tiene color, pero al añadirle un reactivo se le genera el color necesario como para que después ir al espectro y hacer los cálculos que tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Entonces, esa es una posibilidad. Voy a volver un poco atrás. Recuerden cómo se llama el equipo. A ver si lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo. Bueno, el equipo se llama... Ahí están viendo. El equipo se llama espectrofotómetro, que es este el equipo que tenemos en el colegio. Bueno, es de otro color, pero es este. Espectrofotómetro UV visible. ¿Por qué visible? Porque mide dentro del rango visible. ¿Por qué UV visible? Porque algunas cosas del UV también las podemos medir, como en este caso del agua. UV visible. Vamos a medir el rango UV, ultravioleta, y el rango visible. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, entonces este es uno de los casos en donde les podemos explicar bien la metodología de trabajo, porque este ETP no va a ser el primero que hagamos cuando lleguemos al laboratorio. El primero que hagamos cuando lleguemos al laboratorio va a ser uno de medición fácil para medir con el espectrofotómetro, para utilizar el equipo. Después vamos a hacer las curvas de calibración. Bueno, vamos a trabajar. Este es como el tercero o el cuarto. El tercero creo que es. Entonces, de acá a que lleguemos a hacer este TP en la realidad, se van a haber olvidado de todo. Si les cuento ahora cómo hacerlo, se lo van a reolvidar. Así que acuérdense que con adición de un reactivo yo puedo generarle color y ese color lo puedo medir. Si se acuerdan de eso, estamos bien. Bien, el IR no se puede medir con adición de reactivos. No, el IR se mide con otro equipo, que justamente se llama IR, así, IR. Dos letritas de fácil. Si querés googlearlo, está muy, muy interesante también ese equipo. Y después,
Creo que este año no lo vamos a ver, estaría bueno que el año que viene lo vean, porque tenemos uno de esos en el colegio. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? En definitiva, yo tenía un agua que era incolora, o sea, un agua que no estaba dentro de este espectro visible, sino que estaba en el espectro invisible, estaba en 254 nanómetros, y al agregarle la adición de reactivo A y reactivo B, lo que hice, si ahora te mostrara el gráfico, vos verías que el agua sigue dando a 254 nanómetros, que por supuesto si prolongo la curva estaría como por acá, a 254 nanómetros. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una solución acuosa, o sea, tengo agua, ¿sí? O sea, y acá me va a marcar que a 254 nanómetros tengo algo, lo cual yo voy a decir que agua tengo. Pero lo que hice es, mediante una reacción, generarle color dentro del espectro de 400 a 700, o sea, un color visible. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con otra sustancia, bueno, ahí tenemos el resultado. Lo mismo va a pasar con otra sustancia, que es, por ejemplo, el hierro. El hierro, si yo compro un reactivo de hierro, por ejemplo, para que se den una idea, si yo voy a la droguería y digo, ok, quiero hierro estándar o un estándar de hierro, me van a dar hierro incoloro. Y el hierro incoloro tiene una longitud de absorción de 263, creo que era, pero 260 y pico de nanómetros. Por supuesto, al igual que en el caso anterior, tenemos una longitud de onda invisible para los humanos. Pero exactamente igual que en el caso anterior, que esta es la guía, la página 65, que es el TP de hierro, en la página 65, igual que en el caso anterior, el hierro puede llegar a tomar color haciéndolo reaccionar con otro reactivo. Cuando lo hago reaccionar con otro reactivo, se transforma en la longitud de onda, o en realidad aparece una longitud de onda entre los 400 y los 700, generándome un pico visible, generándome entonces un color y obedeciendo a la ley de Lambert-Beer. Se me fue ahora el reactivo, para que lo voy a buscar en la guía porque se me re fue. Eh, me olvidé cuál era el reactivo. No, cianuro no es. Ácido cianhídrico no. Esa, fenantrolina, gracias Néstor. Fenantrolina. Bueno, entonces obedece a la ley de Lamberville y acá van a ver cómo, por ejemplo, el hierro incoloro va tomando un color que yo puedo hacer lo mismo que en el caso anterior. Che, ¿y para qué, Lucas? Ya entendí por qué la importancia de nitritos, porque los nitritos es importante dentro de las aguas potables, etcétera. ¿Para qué me interesa el hierro? Bueno, hay un montón de usos que se le da al hierro. Por ejemplo, en el área alimenticia, el hierro, la mayoría de nuestras harinas están fortificadas, de hecho, y contienen hierro. Entonces, si a vos te van a controlar el hierro que hay contenido dentro de unas harinas, podés utilizar el espectrofotómetro si querés. También hay productos farmacéuticos que contienen, que son netamente hierro, para la gente que que tiene anemia. Entonces, parte del control de calidad que se le hacen a esos productos farmacéuticos es ver la cantidad de hierro que contienen. Entonces, hay un montón de aplicaciones. No quiero, la clase de hoy va a ser, bueno, ya es medio cortita, porque no quiero meternos bien en cómo va a ser el TP, qué vamos a hacer, porque realmente se lo van a olvidar. Si bien confío en ustedes, no pretendo que se lo acuerden de acá a que lleguemos, ¿sí? Pero en el caso de Honesto, o en el caso mío, nosotros trabajamos juntos, hacemos los dos los mismos TPs, pero a veces nos separamos. Che, Néstor, vos haces hierro y yo hago nitrito. Entonces los chicos que le toque tener clase con Néstor, de repente van a hacer hierro y no nitritos, los chicos que le toquen hacer clase conmigo van a hacer nitritos y no hierros, o al revés. Vamos a ir viendo dependiendo la época del año y dependiendo las posibilidades que tenemos. Pero en definitiva, ¿por qué en este caso tenemos tantos reactivos? O hicimos tantos reactivos que le dimos color, aunque la foto está medio baqueteada. Ya lo vimos en la clase pasada.
una vez que tenemos los reactivos coloreados, realizamos la curva de calibración, nos entrega una ecuación y sobre esa ecuación podemos trabajar para averiguar la concentración incógnita de hierros que nos pidan, ¿sí? O que nos pidan hacer el control de calidad. Entonces, la idea de esta clase de hoy, pensé que era el rojo por la formación de complejo. La idea de la clase de hoy es netamente explicarle, como ya le explicamos el espectro en las clases pasadas y con Néstor vimos curva de calibración, la clase de hoy es explicarles que a veces hay casos en donde yo puedo encontrar reacciones que den color visible y sobre ese color visible poder trabajar. En este ejemplo le explicamos dos, hay muchísimos más casos en los que aplica. Hay otro TP que probablemente hagamos que es ácido salicílico, que es básicamente aspirina o la aspirineta, que vamos a trabajar. Hay otro TP que es vitamina C, que es básicamente el redoxón. No sé si alguna vez en su vida tomó un redoxón. Pero también, como tiene color, lo podemos medir. Entonces vamos a ir jugando con diferentes cosas. La clase de hoy terminó. Fue cortita, Te. Pero bueno, espero que se hayan complementado los contenidos. Sí, les tengo que avisar igual qué vamos a hacer mañana. Mañana volvemos a ver otra vez conmigo y vamos a tener una sorpresa. Acá alguien había dicho prueba sorpresa. Bueno, no va a ser prueba sorpresa, pero mañana, como ya terminamos el tema del espectro y hoy básicamente lo que dimos fue lo que quedó colgado de la clase pasada que no llegamos a ver por el tema de tiempo, pero el tema de espectro termina acá. Mañana vamos a hacer una especie de evaluación no con nota y en conjunto, o sea, una especie de simulacro de evaluación, en donde nos vamos a juntar y yo les voy a poner 10 ejemplos. Che, punto 1, una pregunta acá. Va a aparecer acá una pregunta. ¿Qué pasa en este caso? ¿No? Y todos juntos lo vamos a responder. ¿Cuál es la idea? La idea es, no va a ser evaluado, no va a ser prueba, o sea, no va a tener una nota, sino que la idea es que ustedes vean para dónde nos dirigimos con las preguntas, que nos saquen la ficha, por así decirlo, a Néstor y a mí, y que digan, che, ok, todo lo que explicaron, y después preguntan, che, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy midiendo algo y después mido lo mismo con una cubeta del doble de diámetro? Ponemos acá. Yo mido algo y después mido lo mismo con una cubeta del doble de diámetro. ¿Cómo se va a ver afectada la absorbancia? Bueno, esa es fácil, por ejemplo. Si duplico el diámetro, duplica la absorbancia, ¿no? Esa es fácil. Bueno, ese tipo de preguntas para que ustedes vean cuál es la lógica de nuestras preguntas y cuando lleguemos al día de la evaluación no sea tanta la matanza. No sea tanta no se encuentren con algo que no se lo esperaban. Entonces mañana tenemos como un simulacro de prueba. No les recomiendo para nada faltar, no les recomiendo para nada no conectarse, igual es a las 3 de la tarde, o sea, el horario encima está bueno. 10 preguntas simples y después vemos cómo también se les va a anunciar cómo arrancamos para la semana que viene.